Amén. Dios los bendiga a todos. La primera pregunta dice, ¿qué es la transfiguración según la Escritura? Bueno, hay un pasaje bíblico que a mí me llama la atención que aparece en el Evangelio de Marcos, aunque ese también tiene sus paralelos, por supuesto. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9, aparece como título la expresión la transfiguración a partir del versículo 2. Se describe la transfiguración de la siguiente manera, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Preste atención, transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Mire esto. Número 1, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Investigando un poco, la palabra transfiguración para nosotros hoy en día es bastante conocida, sobre todo para los que pasamos alguna vez por la escuela o el colegio. Es conocida porque viene de la palabra griega metamorfosis. ¿Alguna vez han escuchado de la metamorfosis? Amén, gloria a Dios. Y realmente nosotros al observar esa aplicación, la palabra metamorfosis o transfiguración significa literalmente cambio de apariencia. Eso es lo que significa metamorfosis, cambio de apariencia. En este caso, la transfiguración que ocurrió aquí, número 1, fue profetizada por Jesús. En Mateo 16:28, el Señor le profetiza que algunos de ellos no morirían hasta que le vean a Él en su reino, o en otras palabras, tal como Él aparecerá en el reino milenial, con un cuerpo transfigurado o también llamado glorificado. Vemos en 2 de Pedro 1:16 que uno de los 3 que estuvieron allí, fueron Pedro, Jacobo y Juan, los que estuvieron allí, observando este acto sobrenatural de la transfiguración. Uno de ellos, llamado Pedro, testifica ahí en su epístola, en el capítulo 1, versículo 16 de 2 de Pedro, cómo él pudo contemplar este acto sobrenatural llamado la transfiguración. En los evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, porque son similares, porque narran historias desde diferentes ópticas, pero hablan de lo mismo, encontramos en Mateo 17, en Lucas 9 y aquí en Marcos 9 encontramos la misma historia de la transfiguración. Ahora, ese acto sobrenatural de la transfiguración ahí fue acompañado por una aparición sobrenatural. Yo no sé si ustedes recuerdan que en ese monte aparecieron 2 personajes más. Uno de ellos, por lo menos, se cree que había muerto, aunque nunca encontraron el cuerpo, que fue Moisés. Y el otro fue Elías, que fue también arrebatado en el Antiguo Testamento. Los 2 aparecieron, y aparte de eso dice la Biblia que apareció o se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. No dice de quien tengo complacencia, sino en quien tengo complacencia, porque el Dios eterno estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, entonces, básicamente la transfiguración, para el hermano, la persona que preguntó, tiene que ver con, número 1, una profecía. Número 2, tiene que ver con un acto sobrenatural donde el cuerpo es glorificado, pero también tiene que ver con una de las doctrinas fundamentales que tiene que ver con la salvación. La transfiguración debe interesarnos porque tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, otro de los que estuvo ahí observando literalmente la transfiguración, cuando Jesús se metamorfizó, se cambió, se transformó, cambió de apariencia antes de la resurrección. Esto fue antes de la resurrección, cuando Él se transfiguró. Observamos que Él dice que un día nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esa es la esperanza más hermosa de esta iglesia, que un día seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos quieren estar allá en ese momento glorioso y soberano de la transfiguración? Entonces, transfiguración literalmente significa metamorfosis o cambio de apariencia. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿cómo explica la palabra de Dios en la Escritura el fin del mundo? Mire la pregunta. Hay algunas preguntas que han sido formuladas y uno trata de captarlas, aunque hay que especificar, bueno, a qué se refiere. Porque la palabra mundo en la Biblia
tiene por lo menos 6 significados distintos y se traduce de 2 palabras distintas. En el idioma original se traduce de la palabra cosmos y de la palabra aion, que significa cosmos, mundo, y aion a veces siglo o mundo. Ahora, en la pregunta, por lo que uno puede notar, dice que ¿cómo explica la palabra de Dios en las Escrituras el fin del mundo? Y normalmente cuando la gente pregunta acerca del fin del mundo, pues obviamente ellos desconocen los 6 significados. Miren que la palabra mundo, para que usted se dé una relación y luego nos enfatizamos en lo que queremos responder. Cuando en la Biblia se usa la palabra mundo, en Jeremías 10:12 o en Hebreos 11:3, se refiere al universo. El cielo, los cielos y la tierra se refiere al mundo, lo que no podemos ver, lo que está más allá del cielo que nosotros podemos ver, los planetas y todo ello. También la misma palabra mundo se refiere a la tierra habitada, es decir, al globo terráqueo. En Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y dice que será predicado en todo el mundo, dicen algunas versiones. En tercer lugar, la misma palabra mundo se refiere a la humanidad. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios ustedes lo saben, al mundo. Entonces ahí se refiere a la humanidad, la misma palabra mundo. En cuarto lugar, la palabra mundo se refiere al mundo pecador o malvado. En Efesios 2:2, por ejemplo, la Biblia dice que hay quienes siguen las corrientes de este mundo, refiriéndose a la maldad, refiriéndose al mundo de pecado. En quinto lugar, la misma palabra mundo se refiere al presente siglo, a la presente era o al presente aion. Ahí es entonces donde vamos aterrizando un poquito en la pregunta: ¿cómo explica la palabra de Dios en la Escritura el fin del mundo? Aquí literalmente entonces se puede referir, en Mateo 13:39 dice el siglo presente, y en Mateo 24, por ejemplo, los primeros versículos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús que contenía 3 partes. Le dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y luego dice: y del fin del siglo, o del mundo, o de la era. Ahí se utiliza la palabra aion, siglo, era o mundo. Y por último, la sexta interpretación o significado de la palabra mundo es mundo venidero. Mundo venidero. Lucas 20:35 habla del mundo venidero, por ejemplo. Ahora, para poder ir al punto, entonces, en este caso, hay que entender varios aspectos. Número 1, lo que normalmente las personas preguntan al referirse al fin del mundo es: bueno, ¿cuándo se acaba este planeta? ¿O cuándo se termina la vida? Y bueno, literalmente, la palabra fin o la frase fin en la Biblia puede significar varias cosas. Se lo voy a resumir de una manera porque esto es escatología y es muy amplio, pero se lo voy a decir de una forma lo más sencilla posible. Número 1, cuando se refiere al fin del mundo, se puede referir en la Biblia al fin de la tierra habitada, es decir, al fin de este globo terráqueo, al fin de este lugar donde habitamos, donde Dios nos ha permitido habitar. En segundo lugar, cuando la Biblia se refiere al fin del mundo, se refiere al fin de la humanidad aquí en la tierra, puede referirse a eso también. Y en tercer lugar, se refiere al fin de una era, al fin de un siglo o al fin de un tiempo, a lo que se llama dispensaciones. Cada vez que terminaba una era, se terminaba un siglo, un mundo. En otras palabras, cuando por ejemplo ocurrió el diluvio, allí termina una era, ahí termina un siglo. ¿Cuál fue ese siglo que terminó ahí? El siglo llamado el tiempo de la conciencia. Y la conciencia termina con el diluvio. Luego se desata el gobierno humano y también termina con otro juicio. Quiero que leamos un pasaje bíblico donde se resume perfectamente todo esto. Leamos por favor 2 de Pedro, en el capítulo número 3. El Señor nos habla de lo que es y cómo describe la Biblia el fin del mundo en todas sus dimensiones. Ya dijimos que la palabra mundo puede significar 6 cosas distintas en la Biblia, pero normalmente se aplica al fin de la tierra, al fin de la vida, al fin del globo o al fin incluso del universo mismo. Pero mire esto:
En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5, vamos a leer ahí, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Eso se refiere al mundo, al universo. Luego dice que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo, mire la palabra mundo allí, se refiere a la tierra habitada y los que habitaron en esa tierra en aquella época, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Entonces se está refiriendo al diluvio, Luego dice: pero los cielos, preste atención a esto, ahí describe con lujo de detalles, pero los cielos y la tierra que existen ahora, digan ahora. Dice: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, aquí hay un versículo que pareciera salirse de contexto, pero nos ayuda a explicarlo mejor. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, entonces no se refiere a que en un solo día, en 24 horas, todo se fulmina, todo se acaba. Hay que mirar el contexto escatológico. Y por ejemplo aquí el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos da una luz. Mire lo que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. Lo que quiere decir es que la frase siguiente que va a aparecer en el versículo 10, día, no se refiere literalmente a un día de 24 horas. Para Dios, el día del Señor, cuando habla del juicio, no solo puede ser en 24 horas, sino que puede ocupar mucho tiempo. Mira lo que dice allí en el versículo 10, ahí mismo en el capítulo. Pero el día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿eso a qué se refiere? Escatológicamente se refiere a el comienzo del juicio que se dará después del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que se conoce como la gran tribulación, el Armagedón aquí en la tierra, las copas, los sellos, todo lo que se desatará. Pero también se refiere a la segunda venida de Cristo como juez. Ahí comienza el día del Señor. Ahora, el día del Señor no es un día de 24 horas, sino que, como puede usted notar ahí en el texto, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto es para establecer juicio, en el juicio de las naciones y el juicio de Israel, y luego establecer un milenio, donde durante un milenio habrá también juicio. Y luego dice, versículo 10 del capítulo 3, dice: en el cual los cielos, mire cómo describe el fin, pero aquí habla de todo, no solamente del fin de las personas que habitan, sino también del fin de todo el mundo visible. Miren lo que dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, lo que el Señor nos está hablando por el apóstol allí es que el fin del mundo se conoce también como el día del Señor. Es decir, el día donde Él empezará a derramar su ira sobre la tierra habitada, sobre los que habitan en esa tierra. Y esto no sucederá en 24 horas. Por lo menos la gran tribulación está en dos partes: la tribulación 3 años y medio, la gran tribulación 3 años y medio, un total de 7 años. Luego viene el milenio, 1000 años literales, serían 1007 años de juicio, donde se desata el día del Señor. Y finalmente el día del Señor termina en el trono blanco, o el juicio final. Un texto para corroborar algo más está en Amós capítulo 5, versículos del 18 al 20. El profeta Amós dice: ay de los que desean el día del Señor, porque se refiere a el momento donde el juicio de Dios se va a derramar sobre este mundo. Y no estamos leyendo historietas, estamos leyendo la palabra de Dios. Y esta palabra es real. Se cumplió en el tiempo del diluvio, se cumplirá. Ya no este mundo va a ser destruido, según la Biblia, con agua. A este mundo le espera algo peor que el agua, porque el principio de dolores hoy en día lo estamos viendo por medio de las inundaciones y todo eso. Pero sin embargo, el fin del mundo, a este mundo le espera fuego,
fuego. Pero mientras el Señor usará el fuego para destruir a esta iglesia, el Señor le da de su fuego para darle vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren ese fuego del Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Eso es lo único que hará que podamos estar un día liberados del fin del mundo. Así que, hermano, para resumirlo, si el arrebatamiento de la iglesia ocurre hoy o a esta misma hora, inmediatamente después no se acaba el mundo. Inmediatamente después siguen 7 años de tribulación y gran tribulación. Luego de eso viene la segunda venida de Cristo. Luego de eso viene el milenio. Y por último viene ya el final de todas las cosas. Bueno, al mundo como tal le falta muchísimo todavía, aunque el arrebatamiento de la iglesia fuera ahora. Pero sin embargo, como iglesia de Cristo, nosotros no estamos esperando la gran tribulación, no estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren irse con Él en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos quieren irse de verdad con Él en el arrebatamiento de la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar otra pregunta allí. Siguiente pregunta dice, ¿por qué existe el sufrimiento? La respuesta podrá ser un poco fuerte, porque ahí la pregunta específicamente dice, ¿por qué existe el sufrimiento? Entre paréntesis dice, mocoa. Ahora, la respuesta es sencilla, es categórica, y un hijo de Dios no puede darle vueltas a esto. El sufrimiento literalmente existe por causa del pecado del hombre. El causante del pecado no es Dios, ni el causante del sufrimiento es Dios. El causante del sufrimiento es el hombre mismo. Miren que en el grupo familiar, en las clases de misión fe que nosotros damos, tan solo en la segunda clase, cuando se habla de creación y caída del hombre, ya les estamos explicando por qué se origina el sufrimiento. Por causa de 3 elementos que se activan cuando el pecado entró. Número 1, la presencia del pecado. Número 2, el poder del pecado. Y número 3, la paga del pecado. La presencia produce dolor. La sola presencia del pecado produce dolor. El poder del pecado produce destrucción. Y la paga del pecado produce muerte. Si usted lee en Job capítulo 14, versículos del 1 al 5, encuentra que todo hombre nacido de mujer, es decir, nacido bajo la naturaleza de pecado, está inclinado al sufrimiento. Siempre está inclinado al sufrimiento por el pecado de sus antepasados y luego por su propio pecado. También observamos que la palabra pecado en la Biblia se traduce a veces como inmundicia, como desviación, como desobediencia, como todo tipo de maldad, todo tipo de transgresión, todo tipo de iniquidad. Y la consecuencia funesta y principal del pecado se llama sufrimiento. Diga, el pecado produce sufrimiento. Si usted lee, por ejemplo, el apóstol Pablo es uno de los expertos en la amartiología, que es la doctrina del pecado. Y el apóstol Pablo, en toda su epístola a los romanos, él nos da, por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla en Romanos del 3, del 9 al 17 acerca de esto, también lo amplía. Y para poder conectarnos con la pregunta, porque la pregunta dice, bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Ahí es donde los ateos levantan su voz en cuello y dicen, Dios no existe, porque si existiera no hubiera sufrimiento. No, lo que pasa es que Dios no creó títeres, Dios no creó marionetas, Dios creó seres humanos que tengan capacidad de escoger y de decidir, pero el hombre escogió el pecado, el hombre escogió alejarse de Dios y eso desató ira y juicio para el hombre. Ahora, en esto habría cantidad de tela por recordar, pero se lo voy a decir de la siguiente manera. Siempre, escúcheme bien esto, siempre catástrofes están relacionadas en la Biblia, por lo menos con pecado. Diga, catástrofes son producidas por el pecado. Catástrofes son producidas por el pecado. Ejemplos. En Génesis 3, del 16 al 19, encontramos la primera gran catástrofe que le sucedió a la humanidad, y es que Adán y Eva fueron expulsados. Y si usted observa, luego del pecado, Dios les dice que aún la tierra iba a ser maldecida.
Y habla de sufrimiento, habla de que espinos y cardos te producirá, habla de dolor aún en el embarazo y en el alumbramiento, y habla de sufrimiento. El primer gran juicio que existió relacionado a una catástrofe provocado por el pecado del hombre aparece en Génesis capítulo 6, donde conocemos como el diluvio universal. Ahí en donde el diluvio se desata, si usted lee por favor en Génesis 6, 5 al 7, ahí dice que el pecado del hombre había aumentado de tal manera que provocó la ira de Dios. Ahora, el Salmo 103 dice que nuestro Dios es lento para la ira, pero no dice que no sea ira. Dice que es lento para la ira, pero la ira de Él va creciendo día a día. Y nosotros, hasta los evangélicos, lo provocamos a ira todos los días. Ahora imagínese usted cómo provocan a Dios ir a lugares donde hubo derramamientos de sangre, donde han habido masacres, se ha levantado el homosexualismo, el sodomismo. Hay pecados que provocan literalmente devastaciones. Por ejemplo, la desobediencia, la idolatría, el sexo desenfrenado, el sodomismo, la hechicería, la apostasía. Son pecados que siempre fueron castigados en la Biblia con devastaciones. Por ejemplo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas sufrieron una catástrofe. Fuego y azufre las destruyó. No fue porque ellos eran muy bien portados, sino porque eran tan pecadores que el clamor contra ellos había subido ante Jehová. Usted puede leerlo en Génesis capítulo 18, capítulo 19. Nínive, por ejemplo. A nosotros nos gusta leer la historia de Nínive. ¿A cuánto le gusta la historia de Nínive con Jonás? En Jonás capítulo 1, capítulo 2. Pero sin embargo, Dios había determinado juicio contra Nínive por causa del pecado, y era un juicio de destrucción. Pero ellos se arrepintieron, pero no se guardaron en su arrepentimiento y volvieron a caer. Y si usted mira, la Biblia dice en Nahum capítulo 2 y capítulo 3 que luego Nínive fue destruida. Es decir, el pecado siempre ha provocado catástrofes. Y finalmente, si a alguno le queda un poquito de duda, usted puede leer en Apocalipsis capítulo 6 del 10 en adelante, cuando se desatan los sellos de la ira, los sellos del juicio durante la gran tribulación. Todos estos sellos se desatarán y habrán terremotos y habrán granizo y habrán cantidad de cosas espantosas, pero todo esto está relacionado con el pecado del hombre. Es decir, el sufrimiento existe por culpa del hombre. El sufrimiento existe por culpa del pecado, y las catástrofes casi siempre en la Biblia están relacionadas con juicio contra el pecado. ¿Y sabe cuál es uno de los pecados que más ha provocado la ira de Dios casi siempre? Se llama sodomismo. Diga, sodomía. Eso tiene que ver con el homosexualismo, el lesbianismo. La iglesia del Señor no odia a los homosexuales, no odia a las lesbianas, pero sí estamos en contra del pecado del homosexualismo y del lesbianismo, porque la Biblia enseña que en el diluvio fueron destruidos porque se casaban, según Mateo 24, y se daban en casamiento, pero no eran casamientos normales. Además de eso, en Sodoma y Gomorra dice que hasta los pequeños ya tenían problemas de tendencia al homosexualismo. En Jueces 19 dice que esa ciudad también tenían problemas de homosexualismo. Y hoy en día se dice que una de las ciudades de la famosa llamada Tierra Santa va a ser declarada capital mundial del homosexualismo. Jerusalén y todas esas zonas de la vida están fundados o están invadidos de este tipo de pecado. Y todo esto lo único que está haciendo es rebosando la copa poco a poco, pero la ira de Dios se va a derramar. Diga, de que viene, viene. Pero en este día no estamos nosotros solamente dando la cara negativa de la moneda, que es real, que es inevitable, pero también podemos decir que todavía hay esperanza para todo el que está entre los vivos. Hay esperanza para los que estamos aquí en esta noche. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Diga al que está a su lado, hay esperanza todavía. Vamos con otra pregunta. Siguiente pregunta dice, ¿qué es hablar en lenguas? Hay una doctrina que se llama la glosalalia. Digan glosalalia. La glosalalia tiene que ver con la doctrina del hablar en lenguas.
Ahora, ¿qué es el hablar en lenguas? Nosotros podríamos definirlo de una manera muy sencilla. Es un acto sobrenatural dado por Dios como una evidencia de la manifestación del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona. Es la manifestación inicial, por eso se le conoce como la señal inicial. En Isaías capítulo 28 del 11 al 12 se dio por primera vez, por lo menos una de las más evidentes, más claras, se dio una evidencia muy clara de una profecía futura en que un día Dios iba a hablar, dice ahí, en lengua extraña y en lengua de tartamudos, y que iba a dar testimonio a otros. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 21, él lo corrobora, él lo confirma, y él habla de que ese hablar en lenguas es como señal para los incrédulos. Y ya que estamos hablando un poquito de las lenguas, la palabra en el idioma original griego es la palabra glosa. Digan glosa. Con tilde en la O, glosa. Esta palabra glosa aparece en Hechos capítulo 2 versículos del 3 al 4, donde dice que hablaban en lenguas, en glosas. Pero mire esto, cuando se refiere en la Biblia a las lenguas dadas por el Espíritu Santo, no usa la palabra pones, que es para hablar de idiomas humanos, sino que usa la palabra glosa. Cuando usted puede tener acceso, hoy en día es muy fácil tener acceso a través de varias concordancias como la Strong, por ejemplo, a las palabras en el idioma original. Entonces, cuando usted observa, por ejemplo, para resumírselo, pudiera decirle varias cosas sobre las lenguas, porque esto es una doctrina muy amplia. Número uno, en cuanto a las lenguas, en la Biblia hay dos categorías. Número uno, las lenguas en la Biblia, la primera categoría son las lenguas como señal. Digan, como señal. En Marcos 16, 17 habla de lenguas sobrenaturales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en mi nombre, hablarán en nuevas glosas. Utiliza ahí también en Marcos la palabra glosas, o sea, las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, las lenguas son dadas como don. Digan, como don. Mire, como señal es algo que todos los cristianos debemos tener. Todos. Digan, todos. Nadie se puede quedar sin esa señal. Pero según la Biblia, la segunda categoría de las lenguas es como don. Este don no todos lo pueden tener. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículos 10, versículos 27, versículo 30, el apóstol especifica que no todos hablan el don de lenguas, o no todos tienen diversos géneros de lenguas, pero la señal de lenguas debemos tenerla todos. Ahora, en segundo lugar, podemos decir que según la Biblia, hablando de las lenguas que vienen de Dios, existen por lo menos dos tipos de lenguas. Número uno, las lenguas humanas, según 1 Corintios 13:1. Y número dos, las lenguas angelicales. Voy a ponerle un ejemplo. En Hechos capítulo 2, los judíos que estaban ahí, los casi 120, hablaron en lenguas, pero no eran en lenguas angelicales, sino en lenguas humanas. Hablaron en lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo y testificaron a las personas que estaban allí a través de esas lenguas. El secreto fundamental para hablar lenguas humanas, escuche bien esto, para hablar lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo, es que usted no las haya aprendido previamente. Porque si alguien aprendió a hablar inglés y luego está hablando en lenguas y está hablando inglés, pues no son lenguas dadas por Dios, porque usted mismo las aprendió. Pero ha habido diversidad de casos y testimonios donde predicadores, donde en iglesias, donde personas empiezan a hablar en lenguas, nadie más les entiende, pero estuvo en ese culto uno de Turquía, por ejemplo, uno de Croacia, en otra ocasión hubo una hermana de Israel allí y escuchó al predicador hablar en lenguas. Los hermanos no le entendían, la gente no le entendía, pero esa mujer le entendió que él en lengua hebrea le decía Yeshua es el Mesías, o Jesús es el Mesías, y esa mujer entendió ese día y fue bautizada en el nombre de Jesús, aunque antes no creía para nada que Jesús era el Mesías, solo porque Dios le dio a alguien hablar en lenguas humanas. Número dos,
lenguas angelicales. Las lenguas angelicales son, le llamaríamos así, el idioma del cielo, el idioma de Dios. Usted observa en la Biblia cantidad de ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, al final hablaron en lenguas y magnificaban a Dios. Usted ve en Hechos capítulo 19, hablaban en lenguas. En Hechos capítulo número 2 es donde comenzó esto. En tercer lugar, podemos decir que las lenguas, aparte de tener categorías, aparte de tener tipos, tienen funciones. Las funciones son tres, según la Biblia. Número uno, léase 1 Corintios 14, léaselo completito. En primer lugar, las lenguas, su función principal es hablar a Dios. Es decir, es tener comunicación espiritual con Dios. Número dos, es traer edificación, en el versículo 4 del capítulo 14 de 1 Corintios. Número 3 es servir como señal para los incrédulos, en el versículo 22 del capítulo 14 de 1 Corintios. Y por último, las lenguas, aparte de tener categorías, aparte de tener tipos, aparte de tener funciones, diría yo, tiene acciones. Porque si usted lee en 1 Corintios 14, encuentra que se puede orar en lenguas, se puede adorar en lenguas y se puede cantar en lenguas. Yo he cantado en lenguas, he orado en lenguas y he adorado en lenguas. Usted puede hacerlo, puede leer en diferentes versiones. Específicamente esta versión me gusta mucho, la Nueva Biblia al Día. Dice de manera más específica cómo hay alguien que puede orar en lenguas. En los versículos 14 y 15. Y en adoración, usted encuentra en Hechos 10, 44 al 46, que ellos, la gente de Italia, los italianos en la casa de Cornelio, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y dice, y magnificaban a Dios. Cuando alguien habla en lenguas, está adorando a Dios. Cuando alguien habla en lenguas, está hablando por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una profecía para este tiempo. Todos necesitamos el hablar en lenguas según el Espíritu nos dé que hablemos. Yo anhelo cada día hablar. El apóstol Pablo dijo, yo hablo más en lenguas que todos vosotros. Y en 1 Corintios 14 termina diciendo, no impidáis el hablar en lenguas. Esta iglesia es una iglesia donde se habla en lenguas siempre. Y la iglesia del nombre es una iglesia donde las lenguas sobrenaturales se van a manifestar siempre en sus cultos, en sus eventos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por el Espíritu Santo para este tiempo? Aleluya, amén. Qué privilegio tenemos. David nunca habló en lenguas, pero usted y yo podemos hablar en lenguas. Moisés no tuvo ese privilegio. Abraham no tuvo ese privilegio. Usted y yo tenemos ese privilegio. Anhele el Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Vamos con otra pregunta. ¿El bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos y no para los gentiles? Mire la pregunta. El bautismo en el nombre de Jesús. Este es un argumento usado a veces por el trinitarismo, que dice que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos y no para los gentiles. La respuesta categórica es no. Digan no. No era solo para los judíos. Puedo demostrarlo de varias formas. Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. En otras palabras, el arrepentimiento, el perdón de pecados que producen también la llenura del Espíritu Santo deben predicarse en su nombre y no en algunas naciones, no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Hechos 1:8 es un contexto de eso. Pero si nosotros vamos a la Biblia tiene más que suficiente peso para poder darnos a nosotros a entender que el bautismo en el nombre de Jesús no solo era para los judíos. ¿Cuándo es la primera vez que encontramos un grupo de personas bautizándose en el nombre de Jesucristo? En Hechos capítulo 2. Es la primera vez que encontramos un grupo de personas bautizándose en el nombre de Jesús. Estos sí eran judíos. En Hechos capítulo 2, versículos 38 al 41. Dice que eran como 3,000 personas que fueron bautizados. En segundo lugar, de allí en adelante, miren cómo es Dios de perfecto. De allí en adelante, todos los ejemplos, preste atención a esto, dígale que está a su lado, préstele mucha atención a esto. Préstele atención. De allí en adelante,
Todos, por lo menos el 99% de los ejemplos bíblicos que usted encuentra de bautismos ya no incluyen solo judíos, sino que incluyen personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 encontramos que los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús, y ellos eran mezcla entre judíos y gentiles, no eran netamente judíos. Número 3, encontramos en Hechos capítulo 8 a un etíope del cual no se dice nombre, solamente dice que era funcionario de la reina de Candace, reina de Etiopía. Este eunuco fue bautizado y él no era, escuche bien, no era judío. Él era, por lo menos dice que era un etíope. En cuarto lugar, encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 48, en la casa de Cornelio, un grupo de italianos bautizados en el nombre de Jesús, y estos tampoco eran judíos. En quinto lugar, encontramos en Hechos capítulo 19 a 12 hombres de Éfeso, o sea, no eran judíos sino efesios, que fueron bautizados en el nombre de Jesús. En sexto lugar, encontramos en Romanos 6, 3 al 5 que los romanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. La Biblia también dice en Gálatas 3, 27 que los de Galacia fueron bautizados en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 6, 11 declara que los de Corinto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Usted encuentra en Colosenses 2, 12 que los de la ciudad de Colosas fueron bautizados en el nombre de Jesús. Usted encuentra, por ejemplo, en Hechos capítulo 16 que el carcelero fue bautizado en el nombre de Jesús, y este tampoco era judío. Y encuentra en Hechos 16, 15 que una mujer llamada Lidia también fue bautizada en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que se haga, sea de palabra o sea de hecho, se haga en el nombre del Señor Jesús. Por eso esta iglesia bautiza aún en siglo XXI a los gentiles y a todos, hasta los israelitas, se los bautiza en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien ha sido bautizado en ese nombre? Alguien todavía no es bautizado, pero va a ser bautizado en ese nombre, en el cual hay perdón de pecados. Siguiente pregunta dice: ¿qué árbol estaba en medio del huerto del Edén? ¿El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal, o los dos? La respuesta es, digan conmigo, los dos. Los dos. Por ejemplo, en Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de vida en medio del huerto. Y en Génesis 3 dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba en medio del huerto. O sea, los dos estaban en medio del huerto. Ya sabemos que este árbol de la vida ahora está en el paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 2:7 se menciona, en Apocalipsis 22:2, 22:14 se vuelve a mencionar el árbol de la vida allá en la Nueva Jerusalén. Algún día vamos a participar, escuche esto, del árbol de la vida. ¿Cuántos quieren tomar de ese fruto del árbol de la vida algún día, por la eternidad? Vamos a poder participar porque Apocalipsis 22 dice que eso era para la sanidad de las naciones durante el tiempo del milenio, pero también se refiere a un tiempo de participar de lo que hay allá, porque estaremos allá en cuerpos glorificados o transfigurados o metamorfizados, metamorfosis, y estos cuerpos glorificados tienen facultades que usted ni siquiera se imagina. Escuche esto: si este cuerpo mortal físico que se cansa, que se enferma, tiene tantas facultades, hay inteligencia, hay fuerza, hay muchas cosas en este cuerpo, imagínese usted qué hay en el cuerpo glorificado. Pero a ese solamente tendrán acceso a unos. Dice Apocalipsis 22: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí esta noche es limpiándonos ante la presencia del Señor para poder tener acceso a ese árbol de la vida. Aleluya. Vamos con la otra pregunta. Amén. Siguiente pregunta dice: Dios los bendiga. ¿Es permitido ayunar con doble propósito? Bueno, yo en la Biblia no encuentro una sola prohibición que diga que no se puede ayunar con doble propósito.
Entonces, si no hay una prohibición, usted puede ayunar con varios propósitos. David ayunó para arrepentirse, pero también para clamar por su hijo. En Esdras encuentra usted que el pueblo ayunó con algunos propósitos. Así que no hay una restricción realmente en cuanto a esto de que si se puede o no ayunar con varios propósitos. Es importante saber que el ayuno debe tener un propósito principal y fundamental, pero también usted puede ayunar con otros propósitos. Vamos con otra pregunta para alcanzar a cubrir algunas. Dice, después del rapto de la iglesia, ¿hay otra oportunidad para los cristianos que se quedan? Mire la pregunta. A veces las mismas preguntas nos ayudan a dar respuesta. La pregunta dice, después del rapto de la iglesia, ¿hay otra oportunidad para los cristianos que se quedan? Bueno, en primer lugar, todo el que se quede del rapto de la iglesia no es cristiano. Todos los que se queden del rapto de la iglesia, si alguien se queda del arpazo o del rapto o del arrebatamiento, no es un cristiano genuino. No podemos llamarle cristiano así. En otras palabras, los que se quedan son gente, si estuvo en la iglesia, escuche bien esto, si fue de la iglesia, si se congregó, si conoció, lo único que logró llegar a ser no fue un cristiano, sino un apóstata, es decir, una persona que se perdió. Ahora, en el momento después del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia habla que todos los que se quedan serán incrédulos, entre ellos los de Israel, las naciones gentiles que no conocen todavía de Dios o no han escuchado del Señor. Ahora, hay varios versículos que me llaman la atención en cuanto a esto. Por ejemplo, pueden leerlo luego ustedes por el tiempo. En Hebreos 10, 25 al 31 y en Hebreos 6, 4 al 6, encontramos que hay cierto tipo de personas que aún en esta vida, mientras están en esta vida, aún antes del arrebatamiento de la iglesia, ya no tienen oportunidad de salvación por causa de que cayeron en el pecado de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa apartarse o desviarse, no de la iglesia, sino apartarse de la fe, de la doctrina, de la enseñanza sana. Dice que algunos incluso hasta gustaron del Espíritu Santo. Hay personas que hasta hablaron en otras lenguas, hasta recibieron el Espíritu Santo, pero estas personas se apartaron, apostataron. Y Hebreos dice que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. Alguien que describe esto con lujo de detalles es en 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 3, donde dice que el arrebatamiento también se describe con nuestra reunión con Él, y esto se lo dirige a cristianos verdaderamente convertidos, a hermanos, a gente que vive en santidad. Es decir, no cualquiera puede llamarse cristiano, aunque hoy cualquiera se llama cristiano. Y al cielo no entra cualquiera, solamente entran los verdaderos hijos del Señor. No existe oportunidad de salvación para los que ya conocieron, pero sí existe oportunidad de salvación para los que no conocieron. Apocalipsis 7 habla de 144,000 siervos que serán sellados allí después del arrebatamiento de la iglesia. Si usted lee el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, dice que vi una puerta abierta en el cielo y se me dijo: sube acá. Los escatólogos dicen que eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Luego del capítulo 4 ya nunca más se menciona en la Biblia la iglesia, hasta el capítulo 19. Y durante todo ese tiempo lo único que está sucediendo en la tierra es juicio, derramamiento de copas y de ira y de juicio. Pero también el mismo capítulo 7 de Apocalipsis describe que un grupo de gentiles, personas de todo pueblo, de toda tribu, en el versículo 9, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, una multitud vestida de ropas blancas será salva por medio de la predicación de estos 144,000 sellados. Entonces, no hay oportunidad para los que ya estamos aquí. La oportunidad de los que estamos aquí es ahora, es aquí y es ahora, ya no después del arrebatamiento de la iglesia. No hay oportunidad de salvación para los que ya conocieron, pero sí Dios tiene un plan de salvación para aquellos que no han conocido hasta el día de hoy. Hay literalmente millones de personas que no han escuchado del evangelio. Hay países donde está prohibido entrar la Biblia,
donde YouTube no existe, donde las páginas aún en internet están bloqueadas, así que nadie puede escuchar el evangelio, ni siquiera por internet. Es decir, estos serán enviados a predicar a naciones que no han conocido del evangelio. Bueno, vamos con la última pregunta. Entonces mi contrapregunta es: ¿hay oportunidad para los cristianos fríos, tibios y mundanos que se quedan? No. Diga otra vez. No. Dígalo más fuerte. No. Solamente para los hijos de Dios. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Y aquí terminamos porque el tiempo no da más. Favor explicar el versículo de Colosenses capítulo 2, 16 al 23. Ampliarlo. Respecto a este versículo, ¿cuál es nuestro papel como hijos de Dios? Gracias. Amén. Colosenses 2. Ahora, mire lo que dice ese versículo, pero para poderlo entender mejor, vamos a contextualizarlo leyéndolo desde el 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Diga, acta. Ahora dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, mire esto, después de hablar de que en la cruz Él anuló el acta de los decretos, es decir, todas las leyes, todas las normas, todas las ordenanzas que tenían que ver con el cumplimiento que solamente Él podía darle, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque en el tiempo aquel del Antiguo Testamento se prohibía ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de comidas, habían ciertas dietas. Dice: o en cuanto a días de fiesta o asuntos festivos, dice luna nueva o días de reposo, Shabbats, es decir, el día de reposo. Dice ahí su explicación: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiero leerlo en esta versión que es mucho más clara. Colosenses 2:16 dice: que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Estas eran solo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. ¿Por qué razón? Porque ahora, en este tiempo de gracia, los alimentos por la oración a Cristo son santificados. En el Antiguo Testamento ellos tenían restricciones de no comer cierto tipo de comidas. En segundo lugar, encontramos que hay ciertos tipos de fiestas que ellos celebraban en el Antiguo Testamento y todas apuntaban a Cristo. La fiesta de los tabernáculos, según Juan 1, dice que Él habitó o tabernaculizó entre nosotros. Entonces, hasta las fiestas judías hablaban de Jesús. Los panes y levadura, el Pentecostés, todas estas fiestas, aún la fiesta de las trompetas, y todas ellas apuntaban a Cristo el Señor Jesús. Pero principalmente los Shabbat, diga los sábados. Otra vez diga los sábados o los días de reposo. La iglesia de Cristo no guarda los días de reposo. ¿Por qué? Porque para nosotros entendemos que el día de reposo era una sombra del que había de venir, del reposo que había de venir, y este reposo es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Ya no guardamos un día, guardamos una vida para Él. Ahora, aquí mismo dice que todas estas no eran más que sombras del que había de venir, es decir, Cristo. Y luego comienza a decir: no dejen ustedes que les quiten su premio quienes fingen ser humildes y adoran hasta los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros que formamos su cuerpo, si estamos unidos, y lo estamos por medio de fuertes junturas y ligamentos. Pero mire esto: la iglesia naciente y la iglesia de este tiempo tienen que luchar con dos cosas. Número uno, con el legalismo, y número dos, con las tradiciones del hombre. Hoy en día dicen que ya no digamos Jesús, que hay que decir Yehoshua. Ahora que ya no se diga Jehová, sino YHWH, el tetragramatón que hablábamos la otra vez.
Ahora dicen que ya no hay que la iglesia del Señor debe guardar los Shabbat, el sábado, los días de reposo. Pero la palabra del Señor en este texto con claridad dice que todo eso no era más que sombras de lo que había de venir. Porque Cristo es nuestro reposo, número uno. Y número dos, Él es el Señor del día del reposo. En otras palabras, Él pone, Él quita. Él es el dueño de la ley y Él puede cambiar. Y en tercer lugar, cuando hablamos de los 7 pactos, encontramos que el guardar el Shabbat era señal de estar bajo el pacto de la ley mosaica o de los judíos o de la nación de Israel. La iglesia de Cristo ya no está bajo el pacto mosaico, ahora estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Cuántos están bajo la gracia de Dios? Entonces aquí básicamente lo que ellos o lo que pregunta alguien aquí es: ¿qué entonces debe hacer un cristiano referente a estos versículos? Bueno, tiene que seguir adelante y entender que el Hijo de Dios no puede ser juzgado, no puede ser criticado, dice en esta versión, por cuestiones de comidas o bebidas. Algunos dicen ya no, ya es pecado comer carne de cerdo, pero un verdadero Hijo de Dios ora, bendice el alimento y disfruta de una buena chuleta de cerdo. ¿A cuánto le gusta la chuleta de cerdo? Ahí se aplaudieron los hermanos, ¿no? Les gusta la chuleta de cerdo, los veo bien. Y aquí terminamos entonces destacando que el Hijo de Dios no puede ser juzgado por festividades. Pregunto, ¿la iglesia del Señor debe guardar las fiestas judías? No. ¿Por qué? Porque todos los símbolos y figuras se representan en Jesús. Se lo resumo de esta manera. Si nosotros tuviéramos que guardar la fiesta de los panes sin levaduras o la de la Pascua, la Biblia dice que el Pesaj o la Pascua dice que nuestro Pesaj o nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, ya no tenemos que guardar la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús, el Señor de la gloria. Entonces, básicamente, si alguien quiere saber un poco más de lo que es el Shabbat, el día de reposo, las razones por las cuales la iglesia no la guarda, formule su pregunta y la vamos a ampliar. Aquí simplemente decían un comentario general y vamos a orar. En esta noche te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tú, Señor, hasta el día de hoy nos has bendecido. Tu palabra tiene poder. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es clara, Señor, es contundente. Señor, no hay otra palabra más hermosa, más preciosa que tu palabra. Hoy hemos recibido, Señor, una instrucción general de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Un agradecido que le dé a Dios y a su palabra un aplauso fuerte esta noche. Le damos gloria a Dios por ello.